Hablar acerca de saber cómo sanar es algo que pudiera parecer increíble o incluso absurdo en un principio. Es decir, ¿qué hay que saber al respecto? Si ya la captura social ha dejado claro que tu bienestar no te compete a ti, sino al sistema de salud, conformado por los médicos, hospitales, laboratorios, farmacéuticas, etc., que son supuestamente las únicas autoridades capacitadas para decirte cómo estás. Por lo que no es raro que cuando adviertes algún indicio de que tu salud puede estar comprometida, pienses que lo único que tienes que hacer es acudir al doctor, quien te examinará y recetará los medicamentos pertinentes, y que la única responsabilidad pendiente para ti es tomar dichos medicamentos de acuerdo a lo que dice la receta. Y a pesar de que hacer justamente esto pudiera parecer la única opción lógica para cualquiera en sus 5 sentidos, lo cierto es que esta es la única opción que te deja el sistema social mediante su aleccionamiento y captura. Y la consecuencia es precisamente que vivas en la creencia de que tu salud no es asunto tuyo y que no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez por qué enfermamos? Pues bien, para poder ahondar en esto, es indispensable hacer una aclaración importante. Existe una diferencia abismal entre un estado de enfermedad y los procesos de defensa de tu sistema inmunológico, que al combatir algún virus o bacteria provocan ciertos cambios en tu cuerpo que tú identificas como síntomas. Como ejemplo, piensa en lo frecuente que es escuchar o incluso decir que estás enfermo de gripa. Sin embargo, lo que realmente ocurre cuando un virus, como el de la gripa o cualquier otro, aparece con la intención de hospedarse en tu cuerpo, es que éste, por medio de tu sistema inmunológico, toma las medidas necesarias para combatirlo, haciéndole la estancia más incómoda para empezar, para lo cual elevará levemente tu temperatura corporal, lo cual verás reflejado en dolor de cabeza, dolor de cuerpo o escalofríos. También te causará estornudos, secreción nasal y te provocará tos, para expulsar a los agentes invasores. Y mientras tanto, en tu médula son creadas células especializadas para encontrar, combatir y aniquilar ese específico tipo de virus. Y esto, por supuesto, requiere más recursos por parte de tu sistema inmune que cuando no existe una amenaza, por lo que también te sentirás extremadamente cansado y con mucho sueño. Una nota: al decir cualquier tipo de virus, en realidad hablamos de cualquier virus. Sí, también ese que vino a tu mente. Y aunque los agentes como virus o bacterias que pueden llegar a amenazar tu salud son sumamente variados, también lo son los mecanismos de defensa de tu cuerpo, que en general aplican más o menos el mismo protocolo del que hablamos. De modo que cuando atraviesas por alguna de estas situaciones, una infección estomacal, de garganta o bien la gripa que mencionamos, no estás enfermo como tal. Muy por el contrario, estás experimentando las pruebas del hecho de que tu cuerpo tiene capacidad de defenderte contra todo tipo de amenazas externas. Y justamente en esto radica la diferencia. Los síntomas de combatir a un agente externo no son una enfermedad, sino una prueba tangible de que los procesos automáticos de tu cuerpo que se encargan de defenderte de cualquier amenaza externa, es decir, que tus sistemas de defensa ejecutan su labor de manera correcta. Comprender esto no solo te permite ser consciente de la eficiencia de la máquina biológica que tienes por cuerpo. Más allá de esto,
te permite ser capaz de sacar de tu cabeza el pensamiento constante de estoy enfermo, ya que esto es de lo más importante para tu salud. Hacerte consciente que en la mayoría de las ocasiones lo que consideras que es estar enfermo es solo el resultado de que, a pesar de que tú conscientemente no tengas ni idea de cuando una bacteria o virus amenaza tu cuerpo, tu inconsciente inicia estos procesos de defensa ante la primera amenaza, lo cual, por supuesto, al requerir mayores recursos, se manifiesta en cambios en la eficiencia del funcionamiento de tu cuerpo. Ahora bien, es imprescindible mantener presente el hecho de que estos procesos automáticos de defensa, así como todos los demás procesos automáticos de tu cuerpo, se encuentran a cargo de tu conciencia cero o inconsciente, lo que nos lleva a abordar el verdadero concepto de lo que significa estar enfermo. Y esto es que por alguna razón, la que gustes imaginar, alguno de estos procesos automáticos deja de funcionar del modo adecuado para mantenerte sano. Es decir, que alguno de los sistemas, órganos o procesos de tu cuerpo presente fallos en su funcionamiento, ya que son precisamente estos fallos, los detonantes de origen interno, los que originan toda una inimaginable lista de padecimientos o enfermedades, entre las que podemos contar las autoinmunes, que se originan cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca células sanas en lugar de células enfermas o dañadas, como es su propósito original. De estas, las más conocidas son artritis, lupus, esclerosis múltiple y diabetes. También podemos mencionar las enfermedades idiopáticas, que son el grupo de padecimientos sobre los cuales la medicina sí acepta que desconoce la causa. Las enfermedades degenerativas, en las cuales la supuesta causa es el desgaste de las células y se caracterizan porque los tejidos u órganos afectados empeoran con el paso del tiempo. Los ejemplos más comunes de estos padecimientos son la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, o incluso el cáncer, que se presenta cuando las células dejan de obedecer su propósito y programación y crecen de manera descontrolada, afectando con esto el funcionamiento de órganos y sistemas. Y aquí es donde llegamos a retomar la importancia de hacerte consciente que estos procesos que consideras automáticos son ejecutados por tu conciencia cero o inconsciente. Desde que existes y respiras por ti mismo, no tienes que ocuparte de forma consciente de hacerlo, porque tanto respirar como todo el resto de procesos en tu cuerpo son regulados por lo que podríamos llamar un programa de ejecución automática a cargo de tu conciencia cero. Y esto significa nada más y nada menos que es precisamente este inconsciente quien tiene que autorizar, por llamarle de cierto modo, cualquier cambio en el funcionamiento de estos programas de ejecución automática, que le dicen a cada célula, cada órgano y a cada sistema cómo comportarse. Ante esto, la siguiente pregunta lógica sería, ¿y por qué autorizaría tu inconsciente un cambio en el funcionamiento de los procesos de tu cuerpo si éste amenaza tu salud? O lo que es lo mismo, ¿por qué estás enfermo si tú no quieres estar enfermo? Y para responder a esto, no hace falta más que recordar que el propósito de tu conciencia cero o inconsciente es guiarte para que tu existencia como individuo cumpla su propósito, que no es otro más que vivir una vida en equilibrio, por lo tanto en plenitud, y aportar por medio de este equilibrio una mejora a los sistemas que conformas, y para esto se manifiesta por medio de los instintos conscientes. Y por si aún tuvieras dudas sobre tu propósito como individuo
o tus instintos conscientes, puedes consultar este video. Tan sencillo como esto pueda sonar, la realidad visible es que gracias a la captura social, la gran mayoría de las personas no solo ignora este propósito, sino que dedica su vida a perseguir los logros establecidos por el sistema social, descuidando con esto el conocimiento de sí mismo, descuidando el entendimiento de sus instintos conscientes y finalmente descuidando el cumplimiento de su propósito como individuo. De modo que, cuando esto ocurre, es decir, cuando con tus acciones y decisiones conscientes vas en contra de este propósito, la conciencia cero o inconsciente tiene capacidad de utilizar absolutamente todos los recursos a su cargo para hacer que del mismo modo consciente experimentes determinadas situaciones para que de ellas obtengas una lección y adquieras conocimiento consciente que te acerque al cumplimiento de este propósito. Y por supuesto, entre estos recursos que posee tu conciencia cero, se encuentran todos estos procesos automáticos que mantienen a tu cuerpo funcionando. Es por este motivo que es tan común que escuches que cada cuerpo es diferente, o que lo que funciona para curar cierta enfermedad en una persona, bien podría no funcionar para la misma enfermedad en otra. Es por este motivo que existen casos de enfermedades tratadas con el mismo método, que en algunas ocasiones son incurables y en otras representan una experiencia de vida que compartir. Por esta razón, hay ocasiones en las cuales funciona la oración en donde la medicina no tuvo éxito. Por este motivo es que mientras más avanza la ciencia, más suponemos que existen miles de millones de causas por las cuales podríamos enfermar. Por este mismo motivo, una limpia o un ritual ancestral pueden hacer el milagro en donde falló todo lo demás. Porque no es la medicina la que te cura, así como no son los agentes externos los que te enferman. Tanto el funcionamiento de tu cuerpo como sus procesos, sus fallos y sus reparaciones o regeneración se encuentran a cargo de tu conciencia cero. Esto quiere decir que si atraviesas por un padecimiento del tipo que éste sea, es indispensable hacer una búsqueda dentro de ti para hacerte consciente de qué lección está intentando enseñarte tu inconsciente a través de las consecuencias del padecimiento que te afecta. Y por supuesto que esto no quiere decir que neguemos los avances en el campo de la medicina y todos sus nuevos descubrimientos, que al ser cada vez más precisos dan origen a la creación de cada vez más medicamentos que por lo general siempre prometen ser el descubrimiento que ahora sí sea capaz de curar determinada enfermedad. Sin embargo, décadas de esta misma historia siguen dando los mismos resultados. Lejos de llegar a encontrar curas, la investigación continúa encontrando enfermedades. Y esto nos lleva a una conclusión innegable. No importa el nivel de especialización del médico que te consulte. No importa lo avanzado de la tecnología detrás del medicamento que te sea recetado. Quien libra la batalla por tu salud, al final eres solamente tú. Y esto quiere decir que mientras no te hagas responsable de buscar de forma consciente las lecciones que las enfermedades o padecimientos acarrean a tu vida, ni el mejor especialista, ni el medicamento más costoso evitarán que tu inconsciente o conciencia cero siga permitiendo fallas recurrentes en las funciones de tu cuerpo, creando así nuevos padecimientos. Por otro lado, si tú de forma consciente te das a la tarea de buscar comprender el lenguaje de tu cuerpo, analizar el padecimiento que te aqueja, analizar cuándo inició esa enfermedad o ese dolor recurrente y por qué situaciones atravesabas en esos momentos.
Si te das a la tarea de analizar en qué situaciones esta enfermedad se agudiza o qué hechos, independientemente de medicamentos, ayudan a que mejore. Si buscas comprender hacia qué lección te orienta tu conciencia cero mediante ese padecimiento, entonces te prestas de manera consciente a entender cómo sanar. Y cuando haces esto, cualquier medicamento de cualquier marca, cualquier acupuntura, terapia con imanes, limpia, meditación, medicina sagrada, hipnosis, oración en cadena, frecuencia isocrónica o ritual, es decir, cualquier método te puede llevar fácilmente a mejorar tu salud. Porque, finalmente, tu cuerpo no es más que una extensión física de tu conciencia, diseñado para ser la primera expresión de esta en el mundo. Tu forma física constituye la primera pieza que forma la realidad que experimentas. Y es por esta misma razón que el estado de tu cuerpo también es una extensión del estado de tu conciencia, por lo que tu salud física es un reflejo del nivel de equilibrio en ella. Y el porqué de esto también es muy lógico. Como ya mencionamos, la operación de todas las funciones automáticas de tu cuerpo se encuentra a cargo de tu conciencia cero o inconsciente, el cual existe para que como individuo cumplas tu propósito. Por lo que, si tú de forma consciente tienes pensamientos, creas sentimientos, tomas decisiones o acciones que vayan en contra de este propósito como individuo, creas un conflicto entre tu mente consciente o ego y tu mente inconsciente o conciencia cero. O dicho de otro modo, existe una lucha entre tu inconsciente, que obedece al código de programación de la existencia misma, y tu ego, que obedece a la formación y aleccionamiento del sistema social y su captura. Y este conflicto se refleja directamente en conflictos en las funciones automáticas de tu cuerpo, los cuales dan origen a las mencionadas enfermedades. Porque sí, existen virus y bacterias, y también existe en tu cuerpo un sistema inmune que en óptimo funcionamiento se encarga de combatirlos y eliminarlos. Existen las heridas y las fracturas, y también existe en tu cuerpo la capacidad de regeneración, que en óptimo funcionamiento se encarga de realizar las reparaciones necesarias para devolverte a la normalidad. Existen, por supuesto, agentes externos que se consideran nocivos por no ser ideales para el funcionamiento de tu cuerpo. Y también existe en este la capacidad de adaptación y la de mantenimiento, que cuando funcionan de forma óptima, se encargan de deshacerse de todo lo que tu cuerpo no necesita. Y claro, no olvidamos que existe el tiempo y como consecuencia la edad. Y asimismo, existe una verdad que también es tangible. Cuando logras la expansión de tu conciencia, la edad es solo un pretexto. Y como prueba, hay millones de personas allá afuera que en su supuesta avanzada edad tienen capacidades físicas más desarrolladas que una persona promedio con menor edad. Pero esto requiere, por supuesto, de la conservación del óptimo funcionamiento de los procesos automáticos del cuerpo. Sin embargo, este funcionamiento óptimo del que hablamos también está sujeto al equilibrio de tu conciencia, es decir, a la alineación de tu propósito como individuo y tus objetivos y acciones conscientes. De modo que no estás enfermo, no eres enfermizo y no, tampoco estás viejo. Así que deja de repetírtelo. Recuerda que tu realidad se crea a partir de tu conocimiento consciente. Aquello que crees, aquello que aceptas de modo consciente porque te enseñaron que es cierto o porque por experiencia has probado que es cierto. Esto
es lo que determina tu realidad y sus posibilidades. Y si tú aceptas y repites en cada oportunidad que estás enfermo, pues esa será en efecto tu realidad. Ahora bien, si en lugar de eso te haces consciente de que cualquiera que sea el padecimiento que te aqueja, se origina en un desequilibrio dentro de ti, si te haces responsable de buscar dentro de ti mismo las respuestas, aprender las lecciones y corregir ese desequilibrio en tu conciencia, desarrollarás la capacidad de saber cómo sanar. Esto significa sanar desde dentro. Y cuando has despertado esta capacidad, técnicamente cualquier cura será en efecto milagrosa. Y como siempre, la recomendación es que no creas de inmediato lo que acabas de escuchar. Por el contrario, dúdalo, analízalo, busca los fallos en su lógica, investígalo. Sea lo que sea que decidas creer al final, en el proceso estarás adquiriendo conocimiento consciente sobre ti mismo y con esto propiciando la expansión de tu conciencia.